Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy el tema de asfixia perinatal, agradeciendo también la invitación para poder participar en el posgrado del Hospital Roosevelt. Pues bueno, vamos a hablar de asfixia perinatal. La asfixia perinatal, muchos de ustedes pues lo tenemos en la práctica habitual. Creo que tenemos muchos casos de asfixia en el área de recién nacidos. Y bueno, yo como neuróloga pues soy la que le da seguimiento a todos estos niños que han tenido complicaciones en el periodo neonatal, todas las complicaciones que son llevadas a largo plazo y el tratamiento multidisciplinario que estos pacientes requieren. Y bueno, en cuanto a las generalidades, decir que la asfixia perinatal es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. La incidencia está descrita en países en vías de desarrollo mucho más alta que en países desarrollados. Tenemos 5 de cada 1000 nacimientos. De estos niños con asfixia perinatal, un 20% va a fallecer. Y aproximadamente un 25% de estos niños que sobreviven van a quedar con secuelas neurológicas de manera permanente. En cuanto a la definición, asfixia perinatal es esa agresión que va a recibir el feto o el recién nacido por la falta de flujo sanguíneo o intercambio de gases hacia o desde el feto, ya sea en el periodo anterior, durante o posterior al proceso del parto. Y esto no solamente se va a acompañar de secuelas o de sintomatología neurológica, sino también complicaciones a nivel sistémico. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia pues hace la propuesta de 4 criterios diagnósticos para definir la asfixia perinatal. Uno de ellos es la acidemia metabólica o mixta profunda con pH menos de 7 en una muestra de sangre arterial umbilical. La puntuación de Apgar de 0 a 3, mayor de 5 minutos después del nacimiento. Una encefalopatía neonatal como tal, porque ya tenemos la sintomatología de convulsiones, de alteración del estado de conciencia, niños hipotónicos. Y la afectación de múltiples órganos, ¿verdad? Ya sea riñón, pulmones, hígado, intestinos. Las complicaciones de la asfixia perinatal, una de estas complicaciones y a la que más pues nosotros tenemos más frecuencia en cuanto al manejo es la encefalopatía neonatal hipóxico-isquémica. La encefalopatía en sí va a tener un conjunto de síntomas y de signos que va a presentar el paciente, esto secundario a esta reducción de oxígeno cerebral y reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros hacemos la exploración neurológica, vamos a poder establecer si el paciente se encuentra o no en una encefalopatía aguda. Utilizando la clínica, también podemos nosotros utilizar ciertos scores según el hospital en donde estemos para clasificar la profundidad de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es importante conocer la etiología porque muchas veces pensamos que la etiología, pues sí, son factores etiológicos durante el embarazo y el parto y posparto, ¿verdad? Pero es importante mencionar y conocer todos estos factores de riesgo a nivel preconcepcional. Creo que conociendo los factores de riesgo en cuanto preconcepcional, si tuviésemos programas en los cuales se pudiera pues educar y pudiéramos tener un mejor sistema de acceso a la salud, podríamos evitar pues complicaciones de este tipo, ¿verdad? En cuanto a los factores de riesgo que están descritos, uno de ellos es la edad materna, cuando son mayores de 35 años, todo el nivel social, como estas mujeres que no tienen empleo, el tipo de empleo que tienen, usualmente mujeres que no tienen acceso a la seguridad social, como es el Seguro Social aquí en Guatemala, el IX, ¿verdad? Mucho menos tienen acceso a la salud y inclusive que ir a centros de salud, para ellas esto es inviable. Los antecedentes que podemos tener en la familia de la madre, antecedentes de enfermedades neurológicas o pérdidas que haya tenido la madre como tal, o enfermedades de base que la madre esté cursando, ¿verdad? Tomar en cuenta también que ahora el tratamiento que pueden recibir muchas mujeres con infertilidad
Sabemos de que antes era como un tema tabú, ahora las mujeres cada vez lo hablan más, buscan más estos tratamientos. Evidentemente que no está el acceso de todos. El sistema de salud pública no lo tiene, el tratamiento de fertilidad pues hay que pagarlo, ¿verdad? Pero entonces son factores de riesgo que habría que tomar nosotros en cuenta. Y luego están todos aquellos factores de riesgo antes del parto. Factores de riesgo que pueden estar descritos tanto en la madre, enfermedades, infecciones que puede cursar en sí la madre, como no olvidar al bebé, ¿verdad? Porque el bebé podemos ya empezar con ecografías a sospechar que el niño tiene alguna malformación congénita o que se sospecha de que puede tener algún ya síndrome genético. Sabemos que existen ya los test genéticos que se pueden hacer durante el primer trimestre del embarazo. Es verdad que el sistema público no lo tiene, esto solo es en lo privado, el acceso puede ser muy elevado, pero pues hay familias que ya saben que el bebé que puede venir con alguna anomalía, ¿verdad? Entonces, sí son factores de riesgo que nosotros antes del parto sí tenemos que considerar. Y luego están todos aquellos factores de riesgo intrapartos o todos los eventos centinela, que la verdad todos los eventos centinela es raro que pase, pero que podría pasar. Entonces, entre los factores de riesgo intraparto, pues está que el paciente tenga alguna bradicardia fetal sostenida o que ya empiece a hacer desaceleraciones, que empiece a tener ya el sufrimiento, que venga bañado en meconio, que pueda tener la madre alguna infección, una coniamioitis, o la posición en la que venga el bebé y sea difícil de extraerlo. Y bueno, todos estos eventos centinela que no es muy frecuente, pero que podría pasar es que la madre haga una parada cardiorrespiratoria, que pueda haber una embolia en el líquido amniótico, que esto no es muy frecuente, pero que podría pasar, o que pueda venir algún prolapso del cordón umbilical, que creo que esto, pues, a veces esto sí me lo han contado, ¿verdad? Madres que casi que ya están pariendo en la entrada de la emergencia. Y bueno, y otras literaturas como tal, lo que hacen es, pues, la etiología, pues, lo que hace, pues, es agruparlo, ¿verdad? Poner todos los factores de riesgo, tanto maternos, los separan con factores de riesgo que pueden haber en sí en la placenta o en el cordón umbilical y factores de riesgo que puedan tener los recién nacidos. Todo lo materno, como todo lo infeccioso, hipertensión, preeclampsia, ruptura uterina y todas las anomalías en cuanto a placenta y cordón umbilical, ya sea infeccioso, hemorragia fetomaterna o que pueda haber un desprendimiento de placenta. Y los factores asociados a lo que es el recién nacido, pues que venga con alguna anomalía en la vía aérea, trastornos neurológicos, enfermedades cardiopulmonares que sean severas, ¿verdad? Entre otros. En cuanto a la fisiopatología, pues en general tenemos todos los factores prenatales, los que hemos dicho, tanto factores de la madre como factores del feto, del bebé. Esto, pues, cualquiera de estos factores puede llevar a una disrupción del flujo sanguíneo de la placenta y bueno, esto va a ocasionar la hipoxia, la isquemia, una hipercapnia y como tal, pues ya vamos a tener la sintomatología, ¿verdad? Disminución del pH, la acidosis, el Apgar bajo. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, sabemos de que cuando pasa todo esto va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. Va a haber una disminución del flujo a nivel renal, pulmonar, hepático y muscular, y va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral, coronario y adrenal. Cuando se da estos dos mecanismos, pues va a haber un fallo compensatorio de los mecanismos, entonces ya la circulación cerebral no va a ser capaz de mantener ese flujo sanguíneo y bueno, va a ocasionar la isquemia cerebral. Y al tener estos factores y al ser persistente, pues vamos a tener lesión en el tejido, ¿verdad? Y al tener lesión celular, lesión en tejido, pues vamos a tener una disfunción multiorgánica. La fisiopatología de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues cuando ustedes lo revisan, ¿verdad? Hay muchos esquemas. Yo creo que este es uno de los esquemas más explícitos.
porque termina siendo muy complejo y a nivel de tratamiento sí es importante saber en qué fase se encuentre pues nuestro bebé, ¿verdad? Entonces sabemos que lo primero que va a pasar es este insulto, va a haber un insulto a nivel cerebral y va a haber el primer fracaso a nivel energético, disminución de glucosa, disminución de la producción de ATP, que es la fuente de energía. Después de este insulto que recibe el bebé, va a haber muerte neuronal, hay necrosis, muerte de neuronas. Entonces, de acá hasta los primeros 30 minutos se va a dar una reperfusión, el cerebro se va a reperfundir y vamos a entrar a una primera fase que es la fase latente. Esta primera fase va a ser una fase llamada como de recuperación lenta, ¿verdad? Que el cerebro pues se va a recuperar, el metabolismo oxidativo del cerebro se recupera de manera lenta. Es ahí donde nosotros pues sí tenemos que actuar en cuanto a los tratamientos, a las medidas neuroprotectoras. Puede haber muerte celular, sin duda, pero acá pues es esto, es la recuperación lenta del cerebro, ¿verdad? Esto se da de los primeros 30 minutos al cabo de 6-12 horas y después entramos a la fase conocida como la fase secundaria. En la fase secundaria es la segunda falla energética. La primera falla energética la llevamos cuando recibió el insulto y la segunda falla energética es en esta fase secundaria, que se da a partir de las 12 horas para los 3 días. En esta fase secundaria, que serían después de las 12 horas, ahí tenemos un fallo mitocondrial. Aquí vamos a tener toda una cascada inflamatoria, va a haber aumento de los neurotransmisores excitatorios, vamos a tener convulsiones como tal, va a haber necrosis celular, apoptosis, muerte de esa célula. Entonces esta es una etapa, digamos, muy difícil en cuanto al cerebro. Y después entramos, después de los 3 días, arriba de los 3 días, y entramos en la fase terciaria. Aquí en la fase terciaria va a haber muerte celular, pero va a ser una muerte celular de nuestra neurona tardía, ¿verdad? De la neurona tardía. Ya se van a dar mecanismos de remodelación, de la astrogliosis, va a haber una fase de reparación y eso se puede dar a partir del tercer día para los meses, ¿verdad? Y luego a nivel bioquímico, creo que lo importante a nivel bioquímico, encontramos pues muchos esquemas, muchas gráficas para entender a nivel bioquímico qué pasa. Y es que en la neurona presináptica y la posináptica, en la presináptica, pues va a haber aumento de glutamato. Conocemos que el glutamato es el neurotransmisor o aminoácido excitatorio, que va a haber mucho aumento de glutamato. Y este glutamato, pues va a tener los dos receptores, que es el NMDA y el AMPA-K, que son los receptores de glutamato. Una vez que estos reciben el glutamato, va a haber entrada de sodio y va a haber entrada de calcio. Sabemos de que la entrada de sodio va a hinchar a la célula, hincha esa neurona, hincha y va a pasar toda una cascada de membrana de despolarización, van a aumentar los radicales libres, va a haber aumento, como hay aumento de calcio, va a haber degradación de los microtúbulos a nivel microscópico, se van a activar unas enzimas y toda esta activación, una activación excitotóxica, ¿verdad? Provocada por lo del glutamato, va a haber apoptosis, muerte celular, ¿va? Necrosis, entonces totalmente va a estar perdida la angiogénesis y la neurogénesis, totalmente está perdida, el mecanismo no se da por todo este aumento desencadenado por el glutamato. Según las tablas para clasificar la encefalopatía, la gravedad que tenemos, hay varias tablas, ¿verdad? Esta es una tabla tomada de la neurología de Volpe. Cada una de las tablas, pues, mide algunos elementos. Hay unas que son, digamos, más fáciles de aplicar que otras. Yo lo que quería es como tener acá la idea general de todas las puntuaciones que podemos utilizar en la encefalopatía hipóxico-isquémica, y esto dependerá del hospital. La más utilizada es la modificada por Sarnat, ¿verdad? Que se aplica en los primeros 7 días de vida. Esta clasificación de Sarnat, pues va a medir, eso es para tenerlo, digamos, no sabemos a veces cada uno de los parámetros a medir, pero al menos tenerlo en cuenta, ¿verdad? O tenerla ahí en el teléfono celular.
Te va a medir el nivel de conciencia, podemos ver la actividad, el control neuromuscular, que puede ser tanto el tono, la postura y los reflejos osteotendiноsos, los reflejos primitivos, la función autonómica, ojos y frecuencia cardíaca, y si hay o no hay crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, en el stage 1, pues el bebé, generalmente vamos a encontrar un bebé hiperalerta. Por lo tanto, vamos a tener un tono muscular que va a ser normal, va a tener reflejos, es un niño que va a tener succión, que va a tener movimiento, pues que va a estar alerta, ¿verdad? Aquí tal vez lo único, digamos, a mencionar que a nivel autonómico puede haber midriasis y puede la frecuencia cardíaca pues estar un poquito más elevada. En el stage 2, aquí vamos a encontrar un bebé obnubilado, un bebé letárgico, ¿verdad? No llega a estar estuporoso o en coma, pero sí es un bebé que está mucho más, no está activo, ¿verdad? Es un bebé que tú ves y no está bien. Entonces ya la actividad la vamos a encontrar disminuida y todo lo demás, ya sea el tono, reflejos, pues los vamos a encontrar un poquito más disminuidos, ¿verdad? Entonces, en este stage 2, nosotros podemos observar que el paciente puede presentar crisis epilépticas, ya sea focal o multifocal. Y en el stage 3 ya es el bebé que tú encuentras que está a nivel de conciencia comatoso, ¿verdad? Tiene una actividad totalmente ausente, es un niño que está flácido, los reflejos totalmente abolidos, es invariable la función autonómica tanto de las pupilas como de la frecuencia cardíaca, pues puede ser esto variable, pero puede estar alterada, ¿verdad? Y aquí las convulsiones pues no van a ser muy frecuentes. A veces nosotros encontramos algunos signos del stage 1 y tenemos algunos signos del stage 2, ¿verdad? Por ejemplo, entonces decimos, pero de los dos, ¿cómo hago para saber si está en uno o está en otro? Pues nuestra guía siempre tiene que ser el nivel de la conciencia, ¿verdad? El nivel de la conciencia es el que nos va a guiar si nos quedamos también en un stage o en el otro, ¿verdad? Entonces va a ser como el punto de desempate, es el nivel de conciencia que vamos nosotros a utilizar. En cuanto a la evaluación, está de más decir que aquí pues la mayoría de ustedes pues tiene todo el manejo hospitalario, ¿verdad? Entonces hacemos una evaluación en cuanto a bioquímica, según los protocolos de cada hospital. Esto de las analíticas sanguíneas, de cómo hacer cada una de estas analíticas y en el tiempo que hay que hacerlo, pues yo lo tomé de un protocolo de Argentina. Entonces, supongo que cada hospital tiene su protocolo para saber cuáles son las analíticas y en cuánto tiempo es que ustedes van haciéndole los controles, ¿verdad? Entonces, esto es como una idea general para que ustedes lo vieran. Y en cuanto al manejo, si es un manejo en cuanto a lo ventilatorio, toda la hemodinamia, todo lo circulatorio, pues sabemos de que sí es muy importante. Esto es un manejo totalmente de neonatología o de los residentes en formación. Preguntaba yo ¿qué hacen, verdad? Al no tener ustedes el tratamiento con hipotermia, ¿cuál sería entonces el manejo? Entonces me decía uno de los neonatólogos, nuestro manejo evidentemente que va a estar en cuidar toda la hemodinamia del paciente, ¿verdad? Manejar lo ventilatorio y toda la hemodinamia y mantener toda la estabilidad de nuestro paciente si no contamos con hipotermia. Entonces, no lo quiero dejar a un lado. Es evidente que por mi especialidad no hago el manejo, pero sé que en el día a día ustedes todo esto lo manejan, ¿verdad? Parámetros ventilatorios y cómo va con todo el tema a nivel sistémico, ¿verdad? Manejo de líquidos, nutricional, infectológico. Con este manejo, pues recordamos que una insuficiencia renal en estos pacientes que han sufrido asfixia perinatal, pues un 70% puede tener una insuficiencia renal y tanto renal como también puede haber afectación hepática, ¿verdad? El aumento de las transaminasas hasta un 85% de los asfixiados. En cuanto al manejo, el manejo del orientado al cerebro, recordamos
digamos, dos puntos. Uno, que no solo necesitamos ver la estabilidad en sí de nuestro paciente, sino recordar que los niveles de glucosa son muy importantes. Mantener una normoglicemia, ¿verdad? Que sabemos que la hiper o la hipoglicemia a nivel cerebral le puede ocasionar muchos daños al bebé a largo plazo. Y el manejo de las convulsiones, ya sea porque nosotros tenemos electroencefalograma disponible o clínicamente estamos sospechando de convulsiones, entonces nuestro manejo siempre va orientado a que el paciente no esté con convulsiones, al menos clínicas, el manejo de la glucosa que sea adecuado. Y en cuanto al edema cerebral, a diferencia de los pacientes pediátricos, pues no hay evidencia de que el monitoreo de la presión intracraneal pues sea beneficiosa para el bebé. En cuanto a la estrategia neuroprotectora específica, pues por excelencia en las guías está descrita la hipotermia. La hipotermia se empezó a manejar a finales de la década de los 90, inicios de los 2000. Ya está basada en evidencia, está probada. Existen varios estudios donde avalan la hipotermia y de la efectividad de la misma. Entonces, puse acá, comparto dos artículos, una que ya es un artículo ya muy de hace ya unos años, que incluía 7 ensayos clínicos, 1.214 recién nacidos vivos. Y bueno, con hipotermia concluyen la reducción de la mortalidad, que puede ser a los 18 meses, no solo la reducción de la mortalidad, sino la reducción en cuanto a todas las secuelas neurológicas que pueda tener a largo plazo, y aumento de los supervivientes con el desarrollo neurológico también normal, ¿verdad? Y el estudio más reciente, 2024, este fue un estudio compartido por el doctor Herrera, que es un estudio que se hace en Latinoamérica, donde incluye a recién nacidos, a un grupo de recién nacidos, unos que recibieron y otros que no recibieron tratamiento con hipotermia. Y bueno, de los pacientes que recibieron hipotermia, en un gran porcentaje de esos 150, un 138 casos, pues estos pacientes pues evidenciaron pues mejoría, ¿verdad? Y las puntuaciones de Sarnat antes y después, pues fue evidente que fue a lo mejor, ¿verdad? En cuanto a mecanismos implicados en el efecto de neuroprotector de la hipotermia, al momento de, pues si recordamos toda la cascada que puede haber a nivel excitotóxica en el cerebro, pues los mecanismos en la hipotermia, los mecanismos van a estar dirigidos pues a toda esta reacción bioquímica cerebral que va a pasar y que va a presentar estos pacientes que han recibido el evento asfíctico, ¿verdad? Entonces, entre los mecanismos hay una reducción del metabolismo cerebral, una disminución de esa excitabilidad neuronal, reducción de la síntesis y liberación de los radicales libres, dióxido nítrico, puede haber una disminución de la liberación del glutamato, que habíamos visto en la gráfica anterior, como el glutamato con solo la liberación que tiene tan alta, todas las consecuencias que esto puede traer. Puede disminuir también la actividad de la apoptosis, preservación de los antioxidantes endógenos. Esos serían los mecanismos pues, implicados en el efecto neuroprotector de la hipotermia. Y bueno, ¿qué pacientes son los pacientes que se incluyen? Esto es algo que sí tenemos que saber. La edad gestacional de estos niños que pueden recibir la hipotermia son niños igual o mayor a 35 semanas, antecedentes perinatales de potencial agresión hipóxico-isquémica perinatal, cuando tienen signos clínicos de encefalopatía moderada o grave, stage 2 o 3, según Sarnat, que la edad igual o inferior a 6 horas al inicio de la hipotermia terapéutica, ¿verdad? Entonces, es solo para recordar que ahí estaríamos en el periodo de latencia, donde estaba la recuperación parcial del cerebro, por eso es importante que esta hipotermia sea aplicada pues en este rango de tiempo, ¿verdad? Y los criterios de inclusión pues son los que son, están descritos en las guías y estos sí no cambian, ¿verdad? En cuanto a las fases de la hipotermia, describen tres de las fases.
Lo ideal es conseguir la hipotermia, mantenerla y que dure durante 72 horas, ¿verdad? Entonces, la primera fase va a ser la fase de enfriamiento. El objetivo como tal va a ser reducir la temperatura central a 33, 34 grados en la hipotermia corporal total, y en la cabeza va a ser un grado más, hasta 35 grados centígrados, en 30, 40 minutos, ¿verdad? El enfriamiento debe ser lento, y en niños que tienen necesidad de oxígeno, ¿verdad? Más del 50%, pues sí hay que ser cuidadosos porque puede haber riesgo de hipertensión pulmonar. Luego está la fase de mantenimiento. El objetivo es mantener esta hipotermia durante 72 horas de forma estable. Puede ser necesario a veces prolongar la duración según la respuesta del paciente, ¿verdad? Pues sí, se podría prolongar un poquito más de las 72 horas. Y luego está la fase de recalentamiento. Aquí es pues regresar al niño a la temperatura normal, pero se hace de manera lenta, controlada, y se debe hacer con un incremento del 0.2, 0.5 grados centígrados, ¿verdad? De Celsius por hora, que se va haciendo de forma lenta. Serían las tres fases: fase de enfriamiento, el mantenimiento 72 horas y luego la fase de recalentamiento. Y los modos de tratamiento, pues la hipotermia pasiva se refiere de que muchos de los hospitales, previo a mandarlo o a derivarlo al hospital de tercer nivel, en este caso, ¿verdad? Que si fuera un hospital pequeño y que lo manden al hospital Roosevelt, pueden empezar a descender la temperatura corporal, y lo que se hace, pues, suspender todas las medidas de calentamiento del recién nacido para empezar, digamos, a preparar al paciente. Esto se hace siempre en el centro que uno va a referir, ¿verdad? Como en el centro, no en el terciario, sino en el centro, digamos, que no tiene hipotermia. La hipotermia activa es cuando ya se utiliza como tal el equipo para aplicar la misma. La hipotermia corporal total, pues es la que se utiliza pues en el cuerpo, y la cerebral selectiva, pues solo el casquito que utilizamos para el cerebro, ¿verdad? Para la cabeza. Estos son modelos de un artículo de España, de los modelos que son utilizados, ¿verdad? Hay colchones, tipo de colchones, luego hay una envoltura tipo chaleco, otro que son como unas bandas de hidrogel, y bueno, el otro está el cool cap, que es este gorrito que ya se coloca, ¿verdad? Entonces, solo para como tenerlo en cuenta. Y bueno, esto es en cuanto a la hipotermia, ¿verdad? Y luego vienen todas estas nuevas terapias adyuvantes. Este artículo me pareció interesante por todas aquellas terapias que son nuevas y que todavía están, algunas de ellas, en ensayos clínicos y que todavía no han sido aprobadas, pero que los papás a veces van preguntando, ¿verdad? Entonces, está la eritropoyetina, que es un factor estimulante de la eritropoyesis. Ahorita está en fase 3 y están haciendo ensayos clínicos, pero aún no hay nada basado en la evidencia. El uso de la eritropoyetina en general, la función es aumentar los precursores, los eritrocitos maduros, y esto es con el fin de que al aumentar los glóbulos rojos, pues vamos a tener más glóbulos rojos disponibles para transportar oxígeno. Entonces, esa es una de las teorías. Hay un mecanismo, evidentemente, para cada una de las terapias. Esta sería como una de las terapias que está un poquito más adelantadas, que es la eritropoyetina. También preguntaba yo si en el hospital Roosevelt están haciendo algún tipo están usando eritropoyetina con los pacientes, y no, la verdad que no lo están haciendo. Es algo que ya está descrito. Creo que es la eritropoyetina es la fase número 3 en ensayos clínicos, es un poquito la más avanzada. Y todas estas terapias se están usando de manera en conjunto para que haga sinergia con el enfriamiento cerebral, ¿verdad? Pero aún no, en protocolo, pues no están aprobados. Otros que hablan son los antiinflamatorios, como los corticosteroides o los antiinflamatorios que usados en combinación con la hipotermia terapéutica, pues también disminuye toda la cascada excitatoria, citotóxica.
Entonces sería un poco el mecanismo, pero todavía no hay nada, ¿verdad? Nada basado en evidencia. Los antioxidantes como el N-acetilcisteína, también está el mecanismo que se está estudiando, es porque neutraliza los radicales libres y protege las células cerebrales. Y luego están terapias génicas y el trasplante de las células madre, que no solo se están estudiando en asfixia perinatal, sino también en eventos cerebrovasculares, también en cáncer. Bueno, están haciendo como los estudios de trasplante de células madre para ver si hay alguna efectividad en cuanto a regenerar el tejido cerebral dañado y reducir la inflamación. Pero bueno, de momento no tenemos nada basado en la evidencia y que diga que sí se puede utilizar, ¿no? En cuanto a la evaluación que hacemos con los pacientes, si nosotros hacemos todo el manejo hemodinámico, en este caso, ¿verdad? Tenemos el manejo hemodinámico, estos pacientes deberían tener una monitorización o tener un electroencefalograma. Sé que esto, en nuestros hospitales, esto no es viable. Primero porque el hacer un electroencefalograma convencional son muchos electrodos los que se utilizan y hay mucha dificultad para que lo puedan llegar a hacer, y no solo la dificultad de hacerlo, sino la persona que interprete estos estudios, sea el neurofisiólogo o el neurólogo infantil, debe tener experiencia en los trazados electroencefalográficos, ¿verdad? Los recién nacidos son una subespecialidad. Hay como tal, los trazados pueden ser un desafío y un reto diagnóstico para nosotros los subespecialistas. Entonces, a veces los electroencefalogramas convencionales no los tenemos tan a la mano para poder hacerlo, pero en general, las evaluaciones en cuanto a pensar en un estudio neurofisiológico, creo que clínicamente es que se detectan las crisis. Cuando el niño está haciendo algún movimiento rítmico, cuando lo tocas y esto no para, entonces dicen, sí, este paciente está haciendo crisis, pero como tal no contamos con ningún estudio neurofisiológico. Y en su lugar, si no tenemos un electroencefalograma, pues tenemos el electroencefalograma de amplitud integrada. Creo que aquí la idea para explicarles esto es para tener de manera general, saber de que con la ventaja va a ser que vamos a usar menos electrodos, vamos a usar solo 4 electrodos, a diferencia del otro que podemos usar hasta 8, 16. Vamos a usar solo 4, 2 canales. Eso es muy fácil de aplicar. Y el trazado, cuando nosotros vemos un trazado de electroencefalograma, posiblemente decimos, pues no entendemos mucho, solo vemos rayas y no entendemos mucho los trazados. Un electroencefalograma de amplitud integrada es como ver toda esta actividad cerebral de un electroencefalograma convencional, pero nosotros la vemos en una pantalla, pero lo vemos en corto tiempo, como que toda esta actividad cerebral la vamos a ver de manera comprimida, ¿verdad? Entonces, al inicio, el ver los patrones electroencefalográficos de esta amplitud integrada puede ser que no entendamos, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros nos vamos habituando y vamos teniendo esta asociación con el aparato, puede ser mucho más fácil detectar estas crisis. Y fíjense que estos monitores de electroencefalograma de amplitud integrada tienes solo, pues le pones 4 electrodos al neonato, tienes la pantalla. Entonces muchas veces las crisis, solo con ver el trazado, enfermería dice algo pasa en el trazado. O sea que puede ser que al inicio digamos, ay no, esto no, es muy difícil de entenderlo, pero al momento que todos nos habituamos a reconocer ciertos patrones, podemos detectar cuándo el paciente pueda tener o no una crisis, ¿verdad? Y como les digo, la facilidad de tener tan pocos electrodos, tener la pantalla, pocos electrodos al paciente sin molestarlo tanto. La diferencia también está que con este electroencefalograma de amplitud integrada no vamos a detectar muchas crisis que son sutiles, a diferencia que del electroencefalograma convencional, que es el gold estándar para crisis epilépticas, ¿verdad? Pero en tal vez sí, no vamos a detectar todas aquellas crisis sutiles. Entonces, de manera general,
pues nosotros en estas primeras dos gráficas vemos un trazado que es normal. Y lo que nosotros vamos viendo son los parámetros en cuanto a la amplitud. Amplitud significa el tamaño en cuanto a lo largo, digamos, no lo horizontal, sino en lo vertical. Entonces, siempre tiene que estar arriba de 10 y arriba de 5. Entonces, esto es un patrón que es normal, ¿verdad? Pareciera que es un patrón que está arriba de 10 y que pareciera que está también medio que agarra todo hasta 0, pero este patrón es muy frecuente en niños que están recibiendo ya sea sedación o algún tratamiento con algún fármaco anticrisis epiléptica, ¿verdad? Entonces, los patrones que son patológicos, los que nos van a llamar la atención, por ejemplo, el C, el D y el E, es que nosotros vemos en cuanto a la amplitud, ¿verdad? Al tamaño, es que va a estar, pues, por menos de 10 y por menos de 5, ¿verdad? Entonces, tal vez acá no se logra detectar mucho, pero el patrón totalmente cambia, pero tienen que estar siempre menos de 10 y menos de 5, ¿verdad? Abajo de 5 y menos de 10. Entonces, vamos viendo acá como son crisis detectadas como brote de supresión. También cambia, que se ve como forma de cepillo. Se ve un poco en forma de cepillo, pero en forma de cepillo más tupido, ¿verdad? Entonces, estos son los patrones que nosotros aprendemos a reconocer. Como les digo, creo que ahora la idea es que empecemos a tener nosotros, habituarnos de que no va a ser difícil. Y creo que si ustedes llegaran a tener la electroencefalograma de amplitud integrada, que creo que es algún proyecto que está en marcha y que ojalá lo logren, pues es habituarnos y es habituarnos para que podamos también reconocer, y muchas veces nosotros no sabemos que el paciente está teniendo crisis, ¿verdad? Entonces hay crisis que sí podemos verlas y que sí es muy evidente para todos, pero otras veces que no. Entonces para esto nos va a servir el que tengamos una monitorización de manera continua, ¿verdad? Porque no vamos a molestar al paciente y vamos a poder monitorearlo durante el tiempo, por lo menos las primeras 72 horas, que digamos que es el periodo agudo, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la neuroimagen, aquí usamos mucho la ecografía. Primeras 48 horas está bien, ¿ok? Es un método accesible que nosotros pueden llegar a hacerlo en el instante, pueden llegar sin mover al paciente, sin tener que quitarlo de la ventilación, o sea que muy bien. Aquí el desafío está en el médico neonatólogo, el radiólogo que haga la ecografía, ¿verdad? Por ejemplo, esta ecografía que podemos ver en el corte sagital, pues aquí se ven las cavitaciones, pues esto tal vez es muy fácil de reconocer, es una ecografía que no es nada difícil. Ecografía es muy sensible para detectar hemorragia intracraneal, hidrocefalia o una leucoencefalopatía periventricular quística. Y como les digo, lo usamos más en las primeras 24 o 48 horas, los primeros días es cuando es más útil, ¿verdad? El uso de la tomografía, miren, si tenemos una tomografía porque, digamos, el paciente tiene un signo de focalidad neurológica o pensamos de que está con una hemorragia severa, pues entonces podemos irradiar al paciente y hacer la tomografía sin problema. Pero si no, y ustedes dicen, pero quiero tener un estudio de imagen, se tiene que hacer la resonancia magnética cerebral, ¿verdad? La resonancia magnética cerebral, esto es un estudio que podemos usar ya con toda tranquilidad a partir del cuarto día. El cuarto día nosotros podemos utilizarla, ¿por qué? Porque nosotros ya en el cuarto día podemos ver lesiones a nivel cerebral. Antes de este tiempo, la resonancia magnética cerebral pues no va a detectar estos cambios, va a ser poco sensible para detectar cambios. Entonces, a partir del cuarto día ya nosotros podemos pedir la resonancia magnética cerebral. Es más, si durante toda la estadía del paciente solo pudimos hacer ecografía transfontanelar, ya al alta del paciente ya le damos su alta, y nosotros decimos, bueno, entre resonancia y tomografía, ¿qué le pido? No, pídanle la resonancia magnética cerebral. Estos niños deben de tener resonancia magnética cerebral. Entonces, más o menos el costo de este estudio está sobre los 4.500, es en un buen lugar, es muy elevado el costo, pero es lo que se necesita, ¿verdad? La resonancia, esta nos va a dar información del patrón de la lesión,
va a ser un factor predictor del pronóstico neurológico. Ayuda también a establecer en el momento del evento hipóxico y las causas, ¿verdad? Y también, pues, a nosotros, en cuanto si son pacientes que han recibido hipotermia, pues también va a ayudar a valorar el impacto que tuvo la hipotermia a nivel cerebral. O sea que esto la verdad que sí nos serviría en caso que tuviéramos hipotermia en los hospitales en donde nos encontremos, ¿verdad? Entonces, en los informes radiológicos hay unos radiólogos que utilizan las puntuaciones de Barkovich. Yo pues dejé este cuadro de las puntuaciones. Esto es a nivel radiológico, que es más utilizado, es para saber el pronóstico que puede tener por imagen el paciente. Entonces, aquí te describe lesiones en sustancia blanca, en lesiones en los ganglios de la base, bueno. Entonces, esto es por si encuentran algún informe radiológico con score de Barkovich, pues esto nos sirve para saber también en cuanto al pronóstico a nivel de imagen. Ahora hay nuevas técnicas como de la técnica de difusión y las técnicas de espectroscopia que pues ayudan a saber los factores pronósticos en cuanto a nivel a largo plazo va a tener el paciente. Entonces son técnicas que te ayudan más a clasificar la gravedad del paciente, ¿verdad? Entonces, pero lo quería poner por si alguien ve algún informe radiológico con un Barkovich score. Y bueno, la resonancia magnética cerebral, como les dije, pues a partir del cuarto o quinto día ya la podemos realizar. Si lo realizamos en las primeras semanas, en los primeros días, vamos a encontrar algún tipo de hallazgo, sobre todo el edema cerebral, y puede haber cierta lesión en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, miren, este corte axial, la verdad que es un corte axial bien mielinizado, que en los cerebros de los bebés, la mielinización sabemos de que se completa hasta los 2 años, entonces en las imágenes cerebrales, las imágenes son difíciles y la verdad que no es lo mismo en tener un cerebro maduro o un cerebro de un recién nacido. Pero bueno, aquí se va a poner aquí la topografía para más o menos que ustedes pues reconocieran a nivel radiológico las partes que nosotros estamos viendo. Sobre todo nosotros vamos observando los ganglios de la base, ¿verdad? Vamos viendo aquí el putamen, el pálido, vamos viendo, este es el brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula externa, esto es la cabeza del caudado y estos son los tálamos, ¿verdad? Entonces, en la primera semana, pues a veces los hallazgos son unos hallazgos, edema y un poquito de que puede haber lesión en el brazo anterior o posterior de la cápsula interna. Y luego ya a partir de la segunda semana o arriba del quinto día de vida, si se dan cuenta, esto es por difusión. Entonces, aquí vemos las hiperintensidades a nivel del ganglios de la base, ¿verdad? Y aquí podemos ver la hiperintensidad a nivel de la cisura rolándica, ¿verdad? Entonces, ya podemos ver que los cambios son evidentes y no son tan sutiles como en los primeros días. Entonces, aquí podemos ver otros hallazgos que podemos ver en las resonancias, en los cortes axiales por difusión. Aquí podemos ver las lesiones de hiperintensidad a nivel cortical, a nivel de la sustancia blanca. Aquí podemos ver en la parte central que hay hiperintensidades, ganglios de la base, aumenta ya la intensidad. Aquí podemos ver de manera sutil la intensidad, ganglios de la base, aquí podemos volverlas a ver, aquí a nivel de tronco podemos ver que hay afectación. Entonces, en estas secuencias y con ayuda de los radiólogos, sí podemos detectar dónde podemos encontrar las lesiones en los cerebros de estos bebés. Entonces, en términos generales, para encontrar todos estos hallazgos, lesiones en sustancia gris profunda, ganglios de la base, a nivel cortical, pues es mucho más específica la resonancia magnética cerebral. El ultrasonido la usamos en fase, digamos, aguda, 48, 72 horas. Y la tomografía, pues es la que tiene en cuanto a la utilidad, pues digamos, su utilidad está limitada,
¿verdad? La utilidad está limitada y aquí pues una de las, digamos, desventajas también es la irradiación que va a recibir el bebé. Entonces, esto es algo a considerar porque no sabemos cuántos estudios de imagen se le van a hacer al paciente. En cuanto al pronóstico, miren, esto es importante porque al momento que tienes un niño con asfixia perinatal, sabemos de entrada de que si fue una asfixia leve, moderada o severa, así va a ser el pronóstico con los pacientes. Creo que es importante también al momento de darles plan educacional a los padres, ser cuidadosos con nuestra información. A veces les decimos que van a ser niños con discapacidad intelectual severa y, y, bueno, que el pronóstico es muy malo, ¿verdad? Posiblemente sí estemos con un paciente que el pronóstico sea malo, pero recuerden algo, recuerden que ya los pacientes, las familias la están pasando suficientemente mal. Como que nosotros también a veces damos información demasiado objetiva. Y creo que esto es un proceso, tenemos que darles como de una manera general lo que podemos esperar y que ellos se preparen, ¿verdad? Tienen que prepararse porque va a ser este seguimiento y las complicaciones van a ser a largo plazo. En cuanto al pronóstico, si es una asfixia perinatal, una encefalopatía hipoxico-isquémica leve, puede tener lesión en ganglios de la base o en el tálamo y bueno, aún así tenemos una probabilidad que pueda tener una parálisis cerebral de hasta un 15%. Y dependiendo si hay lesión en el brazo posterior de la cápsula interna, dependiendo si hay o no, va a tener problemas para la marcha o va a caminar un poquito más tarde. Y aparte de esto, del tema motor, del trastorno motor que como tal va a tener el paciente, pues tenemos que estar conscientes que son niños que pueden tener problemas en cuanto a la alimentación, en cuanto al lenguaje, a visión, el desarrollo, el coeficiente de desarrollo y si pueden ser niños que sean más propensos a crisis epilépticas o no. En cuanto al pronóstico, cuando es leve, pues siempre va a existir un riesgo, ¿verdad? No es que el riesgo sea nulo, si no se dan cuenta, en todo va a haber cierto riesgo, que puede tener problemas alimentarios, de lenguaje, de alimentación. Entonces, en todo siempre va a existir un riesgo bajo, pero va a existir. Entonces, por eso de entrada, son niños que necesitan un seguimiento multidisciplinario. Niño sano da este seguimiento multidisciplinario, entonces creo que esta es una ventaja, tomando en cuenta que necesitan el tratamiento rehabilitador y aparte del tratamiento rehabilitador, el seguimiento por los diferentes especialistas. Todos estos niños que han pasado por un evento de hipoxia-isquemia son niños que al momento de egresar tienen que ver, por favor, que tengan prueba auditiva, ¿verdad? Yo creo que el Hospital Roosevelt se caracteriza porque todos estos bebés son niños que les dan el alta y son niños que van con sus potenciales evocados auditivos. Entonces, tenemos que detectar a tiempo todas aquellas causas que puedan ser tratables, ¿verdad? O que pueda ser una secuela del evento que ha pasado. Entonces, esto es algo que sí tenemos que ver que sus ojos también sean evaluados y bueno, y el riesgo que nosotros como médicos podemos explicarles que puede pasar. Siempre decirles de que ustedes pueden dar una visión como pediatras, como médicos residentes, como médicos en formación de neonatología, pero que la evaluación debe estar dirigida sí o sí por el médico neurólogo, ¿verdad? Para que seamos los especialistas ya y que podamos nosotros valorar ya el pronóstico en estos casos. En cuanto al pronóstico, cuando es moderado, que tiene lesión en sustancia gris profunda, que son los ganglios de la base, lesión en tálamo, que puede haber lesión, y puede o no tener lesiones en esta cápsula, brazo posterior de la cápsula interna, pues el aumento del riesgo de la parálisis cerebral, pues va a aumentar. Esta ya no va a quedar en menos del 50%, sino ya va más allá de los 60%. Y también aumenta, como aumenta el riesgo de parálisis cerebral, también va a aumentar el riesgo en todas las complicaciones a nivel alimentario, de lenguaje, de visión, de desarrollo cognitivo y pues también un poquito más de riesgo en cuanto a que son niños propensos a crisis epilépticas.
Y bueno, y en el severo, que en cuanto a imagen, ¿verdad? La lesión completa de los ganglios de la base, de los tálamos, y ya con esto ya sabemos de que una lesión completa cuando ha tenido un stage 3 en Sarnat, ¿verdad? Entonces son niños de que la posibilidad que queden con parálisis cerebral, niños que tengan discapacidad intelectual, va a ser una probabilidad muy elevada. Va a ser una probabilidad muy elevada, más si son pacientes que aparte que tuvieron la lesión en los ganglios de la base, que tienen lesiones en sustancia blanca y que tienen lesiones en troncos, son niños que van a tener dificultades para deglutir y que posiblemente pues van a requerir un botón gástrico. ¿Verdad? Qué difícil es que los papás a largo plazo puedan tomar esta opción, porque ellos lo único que desean es que ya no le hagas más procedimientos al niño. Botón gástrico a veces no lo ven viable, pero creo que si todos acostumbramos a trabajar como equipo, ¿verdad? Todos nos comunicamos y todos damos un plan para nuestro paciente. Cuando los papás van pasando con cada uno de los especialistas, se reafirma el plan que ya tienen, ¿verdad? No que dé la sensación de que un médico le dice una cosa, el otro otra. Qué difícil es esto. Lo ideal es que como equipo en neonatología puedan tener ese equipo multidisciplinario, que todos manejen el mismo plan, el mismo discurso con los pacientes y para que también ellos tengan la confianza, porque a la larga si tú dices que estamos frente a un pronóstico severo, pues las probabilidades que le das a estas familias de esperanza, evidentemente que es nula, ¿verdad? Porque es un paciente que va a estar totalmente dependiente de la familia y no va a tener pues evidentemente nada de una vida autónoma. Y en cuanto al seguimiento, pues el seguimiento que comparten y que hacen en el Hospital Roosevelt por Niño Sano, terapia de rehabilitación, ¿verdad? Con los diferentes subespecialistas, explicarle bien a los papás el pronóstico que ustedes pueden tener. Y esto, recomendar de que el paciente a largo plazo pues va a requerir de sobre todo de la terapia rehabilitadora, ¿verdad? Y ser esperanzadores de alguna manera a los padres al momento de transmitir la información. No decir de mentiras, porque no vamos a decir mentiras, pero por lo menos siempre hablar de los diagnósticos como son, indicarles el tratamiento, el seguimiento que deben de seguir y lo que deben de ellos de vigilar, ¿verdad? Entonces, solo recuerden de que posiblemente tienen a cargo muchos pacientes, estamos muy conscientes de ello, de la gran labor que como médicos residentes realizan y como los fellows realizan también una ardua labor, pero recordemos de que en nuestras manos a veces el tomar alguna decisión podemos cambiarle el pronóstico al paciente, ¿verdad? Solo que nosotros hagamos un pequeño cambio, para ellos puede significar mucho a largo plazo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No sé si tienen dudas.